Sí, recuerdo perfectamente a la duquesa de Sussex Meghan acompañándonos en una velada que no pasó desapercibida a bordo de un yate hace algunos años. En cuanto a recuerdos pendientes de diamantes que supuestamente regale a la reina, sinceramente no sé cómo terminaron siendo usados por ella. Dicho esto, vayamos al fondo del asunto. Meghan Markle sí debe rendir cuentas por una serie de decisiones profundamente cuestionables relacionadas con esos llamativos pendientes tipo candelabro. No los lució una sola vez, sino en dos ocasiones muy visibles ante el público internacional, justo en medio de la indignación global provocada por el asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudí en 2018. Ese contexto por sí solo convirtió la elección en un gesto explosivo, pero lo verdaderamente perturbado surge con versiones recientes atribuidas al propio príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Según fuentes que describen una conversación particularmente franca, él habría recordado una noche compartida con Meghan en su yate años antes de que ella ingresara en la familia real. En ese mismo relato aparecen los ya famosos pendientes de diamantes. De acuerdo con estas afirmaciones, las joyas habrían sido concebidas como un obsequio diplomático destinado a la reina Isabel II. Sin embargo, Meghan los habría tomado prestados, conservado durante años sin devolverlos plenamente, trasladado incluso a Estados Unidos y presuntamente transformado en otra pieza, quizá un anillo. Desde el punto de vista del protocolo real, los regalos provenientes de jefes de Estado, especialmente los entregados con motivo de bodas, pasan a formar parte de la colección de la corona y pueden ser prestados a discreción del monarca. Diversos informes apoyados en obras como Courtiers de Valentine Low y Battle of Brothers, de Robert Lacy, señalan que el personal del palacio reconoció de inmediato los pendientes en las fotografías de la gira por Fiji como parte del gesto diplomático del príncipe saudí. Sin embargo, las primeras explicaciones ofrecidas a la prensa fueron deliberadamente vagas. Se habló de un préstamo de una joyería e incluso se mencionó a Chopard. Más tarde el nombre de Botany surgió como posible coincidencia de diseño. La pregunta inevitable es por qué tanta ambigüedad si todo era completamente legítimo. Ahora, en enero de 2026, con estas viejas controversias reapareciendo y acompañadas de nuevos rumores, las dudas se multiplican. ¿Tuvo Meghan acceso a círculos ultraprivilegiados, yates de lujo, figuras de enorme poder como Mohammed bin Salman mucho antes de lo que su imagen pública de actriz en dificultades sugería? Más allá de si se trata de chismes reciclados o de un patrón real de interrogantes sin resolver, lo cierto es que todo esto proyecta una sombra incómoda sobre su discurso de compasión, transparencia y ética inquebrantable. El momento elegido para lucir las joyas intensificó aún más la polémica. El 23 de octubre de 2018 en Fiji, apenas días después de que Arabia Saudí reconociera su responsabilidad en la muerte de Khashoggi, y nuevamente el 14 de noviembre durante el cumpleaños del entonces príncipe Carlos. Según fuentes internas, el personal habría sido disuadido de confrontar directamente la situación. Se habla también del desconcierto de Harry al conocer el origen real de las joyas y de los cambios en la versión legal de prestadas por una joyería adquiridas por la reina. Cada giro añadió una capa más de opacidad. Si ahora el propio príncipe heredero vincula este episodio a un encuentro previo en un yate, ese detalle no puede ser ignorado a la ligera. Vale la pena explicar por qué estas supuestas declaraciones merecen análisis serio y no un rechazo automático como simple rumor. En 2018, cuando crecían las sospechas sobre la implicación saudí en el asesinato de Khashoggi, medios de peso como The Times y estudios de historiadores reales confirmaron que los pendientes eran un regalo de boda asociado directamente a Mohammed bin Salman tras una visita oficial. El personal encargado de catalogar los obsequios diplomáticos en Londres habría reconocido su procedencia de inmediato al ver las imágenes de Fiji. Sin embargo, según fuentes citadas en Courtiers, los asistentes optaron por no desafiar abiertamente a los Sussex por temor a una reacción desproporcionada. Harry, de acuerdo con esos relatos, habría quedado genuinamente impactado al conocer la procedencia exacta. El equipo legal de Meghan primero negó con firmeza cualquier intento de engaño para luego sostener que se trataba de un préstamo en el sentido protocolario. Y dado que los regalos diplomáticos pertenecen formalmente a la corona y pueden ser cedidos, la discusión no proviene de críticos anónimos en Internet. Mohammed bin Salman, como jefe de Estado y responsable directo de sus gestos diplomáticos, tendría conocimiento preciso de qué obsequio y a quién.
Por eso, más allá de simpatías o rechazos, estas afirmaciones reabren un capítulo incómodo que sigue sin cerrarse del todo. Si como se afirma él está en lo cierto al sostener que los pendientes fueron un regalo suyo destinado a la reina, algo respaldado por múltiples testimonios independientes, entonces sus recuerdos adicionales sobre una velada en un yate con la entonces actriz, así como su desconcierto por el hecho de que las joyas se prestaran sin plazo claro, se trasladaran al extranjero y fueran modificadas, adquieren un peso considerable. Nadie menciona detalles tan específicos a la ligera si no están anclados en una experiencia personal directa. Ese nivel de precisión pertenece al terreno de la información interna. Entre 2021 y 2022, diversos informes, incluidos exclusivos del Daily Mail y análisis de Robert Lacey, ya habían presentado los pendientes como polémicos por su origen y sobre todo por el momento en que se usaron. La cautela del personal, los cambios en las versiones y la ausencia de una confirmación oficial del Palacio sobre un préstamo documentado quedaron registrados. Extender ese hilo hacia una conexión previa a la vida real mediante un encuentro en yate en calle con un patrón que algunos llevan tiempo señalando sobre redes de élite. Que me envíes express sorpresa por cómo se usaron, conservaron y alteraron unas joyas que él había destinado a la reina, refuerza la credibilidad del relato en consonancia con tensiones ya verificadas en torno al propio regalo. Todo ello se suma a la evasiva persistente sobre el origen, contrastada con exhibiciones públicas audaces en pleno escrutinio. No son afirmaciones marginales, se apoyan en reportes consolidados. Pongamos entonces sobre la mesa la cronología y las pruebas que llevan años sin una respuesta clara, sin especulaciones, solo hechos documentados sobre esos pendientes y sus implicaciones. Se trata de unos llamativos pendientes tipo candelabro con diamantes, amarillos enmarcados por diamantes blancos, posteriormente identificados como similares a diseños de Butani, una casa de Hong Kong apreciada en la alta sociedad de Oriente Medio. Su primera aparición pública fue el 23 de octubre de 2018 durante una cena de estado en Fiji, en la Guira del Pacífico de los Sussex, apenas días después de que Arabia Saudí admitiera el 20 de octubre su responsabilidad por la muerte de Jamal Khashoggi tras su visita al consulado el 2 de ese mes. La segunda ocasión fue el 14 de noviembre de 2018 en la celebración del 70 degrees cumpleaños del entonces príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham. Al principio los medios hablaron de un préstamo con rumores que apuntaban a Chopard antes de que blogs de seguidores como Meghan's Mirror vincularan el diseño a Butani. Sin embargo, investigaciones posteriores, incluidas las revelaciones de Valentine Loen-Courtiers y de Robert Lacey, en Battle of Brothers, citaron fuentes del palacio que confirmaron que el personal reconoció de inmediato las joyas como un regalo de boda de MBS relacionado con su visita oficial al Reino Unido en marzo de 2018. ¿Por qué entonces la explicación del préstamo, especialmente después de la admisión saudí? Y ahora además aparecen comentarios recientes atribuidos al propio MBS en los que recuerda una noche memorable en un yate con la futura duquesa y expresa su desconcierto por el destino de las joyas obsequiadas a la reina tomadas por Meghan, no devueltas con prontitud, llevadas a Estados Unidos y supuestamente transformadas quizá en un anillo. Existen fotografías documentadas de eventos de alto nivel, pero no una explicación definitiva. Silencio. ¿Cómo encalla todo esto con la narrativa de una actriz que se describía a sí misma como luchando por salir adelante? Es evidente que hubo conexiones, pero la pregunta es cómo se facilitaron. El vínculo con MBS, verificado en múltiples reportes, abre interrogantes legítimos sobre acceso, financiación, relaciones y la falta de aclaraciones, incluso cuando los abogados insistieron en que se trató de un préstamo conforme al protocolo real. No son teorías, las líneas temporales proceden de fuentes convencionales, libros de referencia, y el contexto internacional del caso Khashoggi, mientras el contraste entre una vida modesta en Los Ángeles y el glamour mediterráneo permanece sin explicación pública. Ayúdame a conciliar esta imagen con el relato ampliamente difundido de la actriz que hacía audiciones, aceptaba papeles menores como en Deal o No Deal y apenas llegaba a fin de mes en Los Ángeles. Esa es la historia cercana. Pero de pronto irrumpen elementos opulentos, pendientes procedentes de una figura central en una controversia global, usados con determinación en el punto álgido del escrutinio. Personal del palacio habría evitado confrontaciones directas por temor a consecuencias. Las respuestas legales evolucionaron: primero negar cualquier insinuación de joyería, luego ampararse en el concepto de préstamo bajo propiedad de la corona.
Sin embargo, nunca se publicó una confirmación oficial del palacio sobre ese préstamo. Libros como Courtiers y Battle of Brothers describen cómo los asistentes reconocieron de inmediato el regalo saudí. Aún así, las primeras explicaciones mediáticas se limitaron a un vago prestado, lo que alimentó rumores sobre Chopard antes de que Butani encajara con el diseño. Los regalos diplomáticos de alto nivel no son objetos triviales. Están cargados de simbolismo y escrutinio. Lucirlos 3 semanas después de la admisión saudí por el caso Khashoggi fue cuanto menos una decisión audaz. En el mundo de los yates, bien documentado en la alta sociedad, no es extraño que estrellas emergentes reciban invitaciones para talleres, ofrecer compañía y acceder a puertas que se abren hacia viajes, presentaciones y lujos fuera del alcance de una actriz sin recursos salvo que exista algún tipo de habilitación. Los avances de Meghan, su matrimonio con el productor Trevor Engelson, el acceso a Soho House a través de Marcus Anderson, el salto a Suits y más tarde a Harry pueden explicarse por vías legítimas, pero cuando surgen relatos que conectan un acceso de élite previo a la fama y el propio Menzies cuestiona el préstamo prolongado y una posible transformación de las joyas en el extranjero, las inconsistencias saltan a la vista, porque desviar la atención hacia una joyería al inicio si el protocolo era claro. Los relatos que cambian solo después de quedar expuestos, la falta de aclaraciones proactivas cuando todo sería sencillo de explicar y el silencio prolongado en un entorno donde las figuras públicas suelen desmentir rumores inocentes con rapidez alimentan la desconfianza. Tal vez responder con claridad complique la narrativa de adversidad superada o despierte preguntas incómodas sobre intercambios y beneficios. El vacío previo a 2021 con escasas joyas públicas y una presencia mínima en redes sociales aviva la curiosidad. Si conexiones más profundas facilitaron un estilo de vida lujoso, la naturaleza de esos vínculos, el origen de la financiación y los detalles concretos siguen eludiéndose. Estas dudas persisten porque no aparecen respuestas directas y coherentes, dejando una cronología fragmentada que invita al escrutinio. Aquí está el punto clave que muchos pasan por alto al analizar conexiones de élite y regalos diplomáticos. Quienes están más cerca de la fuente con acceso directo y sin filtros son los que comprenden el panorama completo. Invitaciones no guionizadas, gestos privados y lujos inexplicables que emergen en momentos decisivos forman patrones visibles para los verdaderos conocedores. En este caso no se trata de un rumor lejano sino del propio príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien afirma haber tenido una participación directa, asegura haber compartido una velada memorable en su yate con una actriz entonces en ascenso y posteriormente haber entregado unos pendientes de diamantes tipo candelabro como obsequio diplomático destinado a la reina Isabel II. Como donante real de las piezas, hecho respaldado por múltiples informes creíbles y por libros como Courtiers de Valentine Lowe y Battle of Brothers de Robert Lacey, MBS tendría un conocimiento íntimo de a quien invitó a sus encuentros exclusivos y de cómo debían gestionarse sus regalos. Conoce las listas de invitados, la naturaleza de esas reuniones ultra privadas y las expectativas que rodean a presentes diplomáticos de alto valor. Fuentes sugieren que posee detalles capaces de cuestionar directamente la pulida narrativa de superación que Meghan ha promovido durante años, incluyendo precisiones sobre eventos previos a la fama y relaciones concretas que abrieron puertas a círculos de lujo durante esos enigmáticos años entre 2004 y 2011, cuando las joyas públicas son notablemente escasas. Piénsalo, las biografías de ese periodo presentan lagunas evidentes con pocos datos verificables disponibles en archivos o en línea. El rastro en redes sociales de entonces es limitado, borrado o difícil de encontrar. Pero los recuerdos personales no desaparecen. Permanecen en quienes estuvieron allí. Simon vista ahora aclaraciones precisas sobre aquel encuentro en el yate y expresa su frustración porque los pendientes se prestaran más a la del protocolo, se conservaran durante años, se trasladaran a California y finalmente se modificaran de forma privada, quizá transformados en otra joya. Estamos ante un testimonio interno difícil de desestimar o diluir con estrategias de comunicación. Porque alguien en su posición hablaría ahora las fricciones diplomáticas pesan un regalo a la reina, símbolo de relaciones de Estado lucido en medio de una controversia global y luego no devuelto con prontitud ni gestionado conforme a la costumbre real. Cuando los protocolos esperados se perciben ignorados o alterados sin consulta, la lealtad al silencio puede romperse. Es comparable a revelaciones explosivas en familias de alto perfil. Quien habla tiene acceso de primera mano que ninguna campana de relaciones públicas puede borrar.
Aquí el recuerdo directo de un jefe de Estado prevalece porque se basa en hechos que él mismo supervisó. No olvidemos el contexto más amplio. La cultura de los yates de élite ampliamente documentada en crónicas sociales y reportes del sector suele involucrar a talentos emergentes atractivos que reciben invitaciones para establecer redes y ofrecer compañía en eventos exclusivos. Los vínculos creados allí pueden acelerar carreras, facilitar presentaciones con productores y abrir puertas a lugares como Soho House, incluidos que las audiciones tradicionales rara vez desbloquean. CMBS confirma la presencia de Meghan en una de esas veladas y la conecta con preguntas sobre la posesión prolongada y el rediseño de los pendientes. Se aporta un combustible potente para reexaminar cómo se trazó realmente su camino de actriz con dificultades a duquesa. Nadie más puede hablar con esa autoridad. Recuerdos como los suyos perduran intactos aguardando el momento en que la verdad completa pesa más que la privacidad sostenida. Ahora bien, conviene mirar al presente inmediato a comienzos de 2026 para entender por qué estas afirmaciones resurgen y devuelven la controversia al primer plano. Es enero de 2026 y los Sussex atraviesan una tormenta de presiones personales y profesionales que vuelve a iluminar episodios del pasado y reabre preguntas que nunca terminaron de cerrarse. La marca de estilo de vida de Meghan se lanzó el año pasado en medio de una enorme expectación, mermeladas, miel, velas y artículos para el hogar, todos vinculados a su serie de Netflix With Love Meghan, que estrenó varias temporadas y un especial navideño. Fuentes cercanas aseguran que ella planea una expansión importante esta primavera con más productos, vinos e incluso la posibilidad de un libro de cocina inspirado en las recetas del programa. Según los rumores, el despliegue estaría previsto para comienzos de 2026 en paralelo a una estrategia de lanzamiento global. Sin embargo, un reciente follow en su sitio web dio al descubierto un inventario masivo sin vender con cientos de miles de frascos almacenados, lo que elevó a críticos a preguntarse si la marca realmente se está agotando o si por el contrario permanece acumulando polvo. Al mismo tiempo circula la versión de que 2026 sería el año en el que Meghan concentraría todos sus esfuerzos en este proyecto, reduciendo su implicación en otras iniciativas. En el ámbito familiar el clima es tenso. Su padre distanciado, Thomas Markle padre, se recupera de la amputación de una pierna sufrida en diciembre en Filipinas. Realiza fisioterapia, logra mantenerse en pie con ayuda y muestra entereza pese a las dificultades económicas y a la ausencia de una visita directa de su hija. Según se comenta, Meghan habría enviado una carta o un correo electrónico a través de intermediarios, pero no hubo llamadas ni viajes, todo cuidadosamente gestionado para evitar filtraciones. Para sus detractores, este episodio refuerza la idea de otra crisis manejada desde relaciones públicas y subraya el prolongado distanciamiento familiar. A la vez, los rumores de divorcio de Harry estalaron con fuerza al comenzar 2026. Algunas fuentes hablan de discusiones intensas por su deseo de regresar al Reino Unido, quizá alternando tiempos o funciones mientras Meghan se afianza en la vida de Montecito. Los tabloides gritan titulares sobre una separación inminente, citando borradores de acuerdos, inquietudes por los bienes y temores en torno al acceso a los hijos. El viaje de Harry a Aspen para esquiar con amigos justo cuando se conocían noticias sobre la salud de Thomas avivó aún más las especulaciones de una relación en crisis. No hay confirmaciones oficiales, pero el ruido mediático no cesa. Ahora bien, pongámonos en el lugar de Mohammed bin Salman. Un regalo diplomático destinado a la reina, unos pendientes que fueron lucidos en un contexto polémico supuestamente, conservados durante largo tiempo y quizá modificados de forma privada en el extranjero. Si todo ello se percibe como un desaire, especialmente cuando vuelve a cuestionarse la autenticidad de la marca de Meghan y su discurso sobre valores familiares, ¿por qué no aclararlo ahora cuando los antiguos vínculos parecen irrespetados, los protocolos diplomáticos ignorados y la imagen pública pulida de otra manera? Quizá ya no haya nada que perder. Cuando alguien con acceso directo de ese nivel, un jefe de Estado que recuerda una supuesta velada en un yate antes de la fama y se pregunta por el destino de esas joyas, de ya caer insinuaciones en una entrevista, los detalles enterados amenazan con salir a la luz. Ninguna estrategia de comunicación puede borrar por completo el recuerdo personal de un príncipe heredero. Hay con Harry y Meghan enfrentando rumores de tensión matrimonial, Thomas recuperándose en soledad y las dudas sobre el inventario acumulándose. El momento resulta especialmente cargado.
Antiguas conexiones de élite luyos sin explicación clara y la gestión de regalos diplomáticos reaparecen justo cuando se pone a prueba la narrativa de compasión que él ha cultivado. Tanto si Mohammed bin Salman decide ampliar sus comentarios como si los deja flotar en el aire, la presión aumenta. El silencio del entorno de los Sussex no hace sino intensificar la curiosidad. Y hay algo particularmente revelador: Meghan nunca ha abordado de forma directa las acusaciones centrales sobre esos pendientes de diamantes tipo candelabro, y mucho menos las afirmaciones más personales que, según se dice, provienen del propio Mohammed bin Salman. La vinculación saudí de esos pendientes ha sido documentada y respaldada en numerosas obras de referencia, entre las Courtiers de Valentine Law y Battle of Brothers de Robert Lacy, además de investigaciones publicadas por medios como The Times y Daily Mail entre 2018 y 2022. Se sabe que fueron lucidos en dos ocasiones, primero en Fiji el 23 de octubre de 2018 en pleno escrutinio internacional y después durante la celebración del cumpleaños de Carlos. Sin embargo, nunca hubo una declaración personal que explicara de manera completa el contexto. Ahora a eso se suman los recuerdos recientes atribuidos a Mohammed bin Salman, quien habla de una velada en un yate antes de la fama y expresa su desconcierto por el hecho de que los pendientes supuestamente prestados hayan sido retenidos durante años, trasladados al extranjero y quizá transformados en otra joya. Frente a todo ello, la respuesta ha sido un silencio absoluto. Normalmente las figuras públicas, sobre todo aquellas que construyen su imagen en torno a la autenticidad y a valores humanitarios, reaccionan con rapidez para desmentir informaciones falsas cuando carecen de fundamento. Una explicación clara detallando el protocolo diplomático, confirmando un eventual préstamo autorizado por la reina o aclarando el contexto y el momento en que se usaron suele bastar para frenar la especulación. Ha ocurrido en múltiples ocasiones con otros miembros de la realeza o celebridades envueltas en polémicas similares por joyas. En este caso, sin embargo, el relato ha ido cambiando. Primero se habló de un préstamo de una joyería, luego los abogados matizaron esa versión y finalmente se recurrió al argumento de la colección real sin que el palacio confirmara oficialmente ningún préstamo. ¿Por qué tantas variaciones si todo era perfectamente correcto? ¿Y por qué no se desmintieron de forma directa ni el supuesto encuentro en el yate ni la idea de una posesión prolongada y una modificación de la pieza? Esa evasión resulta llamativa porque mantiene vivas las dudas. Si la historia fuera completamente inocente y ajustada al protocolo, ¿por qué no aclararla con transparencia desde hace años? Existe el temor de que una explicación detallada reabra cuestiones más incómodas, como el conocimiento del origen de la joya en pleno impacto internacional por el asesinato de Jamal Khashoggi. O quizá la versión real no encaja del todo con la imagen pública de una mujer hecha a sí misma que superó la adversidad sin atallos de élite. Las palabras atribuidas a Mohammed bin Salman, recordando un encuentro personal y asegurando no entender cómo un regalo destinado a la reina terminó siendo usado de forma tan controvertida, conservado durante largo tiempo y rediseñado, añaden una capa más de complejidad. Si todo fuera banal, bastaría una réplica sencilla. El patrón es difícil de ignorar. Pocos detalles públicos sobre la etapa previa a 2011, huellas escasas de esos años y una comunicación gestionada casi siempre a través de intermediarios o comunicados legales en lugar de palabras directas. Cuando otras figuras se enfrentan a rumores falsos, responden de inmediato y en primera persona. Aquí, en cambio, el silencio persiste mientras libros, reportajes y nuevas entrevistas mantienen el tema vivo incluso en 2026. Eso lleva a preguntarse si calar es una estrategia deliberada, bien porque hablar podría complicar la imagen de compasión y transparencia cuidadosamente construida, o porque ciertos aspectos no encajan del todo con el relato oficial de superación y mérito personal. Sea cual sea la razón, la falta de una respuesta clara no hace más que intensificar la curiosidad. Esos llamativos pendientes de estilo butani brillando bajo las luces de Fiji de los salones de Buckingham se han convertido en un símbolo de preguntas sin resolver. Y cuando un jefe de Estado los vincula a su propia memoria personal, el silencio adquiere un significado aún mayor. Toda la marca pública de Meghan se apoya en pilares de empatía, acción humanitaria, autenticidad y una historia inspiradora de ascenso desde orígenes modestos.
Como mujer que se presenta como hecha a sí misma ha consolidado esa narrativa a través de su línea de estilo de vida de proyectos en Netflix como With Love Megan y de planes anunciados o rumoreados para 2026 desde un posible libro de cocina hasta nuevas expansiones en vinos, artículos para el hogar y otros productos reforzando la imagen de alguien cercana, familiar y digna de confianza. Precisamente por eso la ausencia de explicaciones directas en este caso resulta tan elocuente como inquietante. Si llegan a salir a la luz indicios de que su ascenso antes de la fama estuvo marcado por vínculos más profundos y nunca aclarados con figuras de la élite como aquella supuesta velada en un yate con Mohammed bin Salman o el préstamo prolongado de un regalo diplomático destinado a la reina que luego habría sido llevado a Estados Unidos y transformado en otra joya quizá un anhelo, la credibilidad de su relato de superación personal quedaría seriamente en entredicho. Las marcas y empresas que se han asociado con él apoyándose en una imagen de ética, transparencia y autenticidad podrían empezar a preguntarse sobre la solidez real de los cimientos que están respaldando. Los contenidos de Netflix que promueven una vida genuina y compasiva perderían fuerza si la historia personal que los sustenta presenta vacíos, evasivas o contradicciones que jamás se abordaron de frente. Y luego está Harry. Durante años la ha defendido con vehemencia frente a las críticas familiares y las tormentas mediáticas, pero ahora él mismo quedaría expuesto a preguntas incómodas. ¿Conocía realmente el alcance de esas conexiones cuando se casaron? Hubo detalles sobre accesos privilegiados, regalos o relaciones que nunca se explicaron del todo. Eso no solo tiene impacto público sino que golpea en el plano más íntimo. A comienzos de enero de 2026, mientras Meghan comparte mensajes de reinicio de año, un ritmo más pausado y escenas familiares a través de su marca, aparecen entrevistas que introducen elementos explosivos, recuerdos directos de un encuentro en un yate y aclaraciones sobre el destino original de aquellos pendientes frente a lo que finalmente ocurrió con ellos. Sean estos datos plenamente verificables, percepciones personales o algo intermedio, el interés está servido. Los medios se sienten atraídos por el drama vinculado a la realeza y a figuras de alto perfil. Los editores sopesan riesgos legales, pero también existen negociaciones y acuerdos para contener posibles repercusiones. Es sin embargo un punto difícil de refutar. Durante años múltiples reportajes y libros han confirmado la conexión saudí de esos pendientes, el momento controvertido en que fueron usados bajo intenso escrutinio global, las versiones cambiantes sobre su procedencia y la cautela del palacio. En ese aspecto central, Mohammed bin Salman ya había tenido razón mucho antes de que surgieran comentarios recientes. Por eso, cuando ahora se le atribuyen añadidos como una relación previa a la etapa real, la incomodidad por un préstamo indefinido y la modificación de la pieza en el extranjero, y todo ello coincide con el gran impulso de la marca de Meghan de cara a 2026, la sensación es que algo relevante podría estar a punto de emerger. Que ella prefiera mantener en privado ciertos capítulos de su pasado es comprensible. Todos tenemos partes de nuestra historia que no deseamos exponer. Pero cuando una fuente del nivel de un príncipe heredero ofrece un testimonio en primera persona y afirma haber estado directamente implicado, las preguntas que llevan años flotando sobre su ascenso, sus conexiones de élite, la gestión de regalos y la coherencia de su narrativa se vuelven mucho más difíciles de descartar como simples rumores infundados. Habrá que ver si estas afirmaciones se amplían o si con el tiempo se diluyen. En cualquier caso, su imagen cuidadosamente construida entra en este nuevo anoballo una lupa más intensa que nunca, más intensa que nunca, más intensa que nunca, más intensa que nunca.